Buenos días a todos. Hoy ya estamos aquí a 12 de abril. So, buenos días a todos. Vamos a arrancar hoy nuestra clase. Vamos a arrancar tema. Por fin vamos a ver aquí otras cositas. Le hemos dado mucho tratamiento al tema de los agentes, de la búsqueda informada, de la búsqueda no informada, de agentes inteligentes, pues agentes racionales. Ustedes ya saben un poco acerca de heurísticas, de lo que son eh, eh, sí, las búsquedas por amplitud, búsqueda por profundidad, las búsquedas por costo uniforme. Ustedes ya son unos expertos en todo ese tema. Entonces, hoy vamos a arrancar a hablar de a ver, yo he tenido la fortuna de, tengo la fortuna de que mi pareja es una psicóloga, ¿ya? Y con ella nos hablamos mucho, pues, y ella me ha hablado bastante acerca de cómo es el tema del proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Yo tengo una niña pequeña y yo he visto también eso, cómo aprende y es impresionante. Y una de las cosas más importantes como para el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Como el crecimiento, es el juego. Los niños juegan todo el tiempo y el juego se vuelve, es una cosa como tan importante, el juego es como una plataforma, como un lugar en el que los niños aprenden todas las cosas, es una cosa loquísima. Yo a mi hija todo el tiempo está jugando y todo el tiempo está aprendiendo y a cada rato sale con cosas nuevas y pues no solo es que sepa una canción o que, no sé, que repita cosas, sino que de verdad también uno ve que hace unos razonamientos que uno dice a veces, uy, wow, o el tema de decisiones o cómo con, no sé, ya se cae menos y se trepa de una agilidad impresionante y tiene 3 años y una cosa, los juegos es una cosa muy importante para el aprendizaje. Así mismo lo es para el aprendizaje de máquinas, para la inteligencia artificial. Los juegos han sido con la teoría de los juegos, con el tema de cómo, el tema de pensarse también cómo hacer que una gente juegue mejor, que tome mejores decisiones en un juego y toda la cosa, es en los juegos creo que se han dado de los pasos más interesantes en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Donde se han creado como los paradigmas o los algoritmos para buscar soluciones o para llegar a estas metas muy interesantes y pues también es como un lugar en el que los agentes que se modelan, que se crean de manera artificial para tratar que tomen decisiones, pues se acercan un poco a lo que sería una utilidad en el mundo real, ¿no? Porque pues los agentes muchas veces interactúan con otros agentes o uno necesita que, que en algunas situaciones, pues no sé, o sea, como que ganen, si me hago entender. Entonces, la idea es que en esta parte, en estas siguientes clases, nosotros vamos a hablar acerca de eso, de lo que es la inteligencia artificial en los juegos. Eh, pues es una introducción, ¿no? Es una cosa como muy introductoria acerca de, de la inteligencia artificial y la teoría de los juegos. Entonces, pues la idea es eso, vamos a hablar de este tema. Ah, qué pena, venga, que es que a mí siempre me gusta leerlos acá, porque yo no los puedo ver muchas veces en el chat. Se me había olvidado aquí activar la presentación por este lado para leerlos.
pregunta o si hacen alguna intervención. Por aquí los leo mucho. No he entrado aquí por el otro lado. Listo, porque está también. Qué pena con ustedes. Pero a mí sí me parece importante, que muchas veces ustedes me hablan es por ahí por el chat y me quedo yo sin escucharlos. Entonces denme un segundito. Activo por acá en Google Meet. Bueno, vamos a ver si no, pues bueno. Está aquí. Ah, ahora sí. Está el chillidito de que ya llegué a la reunión por este lado. Bueno, por acá los leo por si algo. Bueno, entonces, voy a presentar mi pantalla para hablar aquí desde una presentación que, pues, esta es una presentación que hizo el profesor Oscar Bedoya hace un ratico. Yo le he modificado 2 slides. Bueno, vamos a ver dónde está. Muy bien. Entonces, bueno. Nosotros hasta ahora hemos hablado y tenemos muy claro de lo que son los agentes, ¿no? Y sabemos que un agente es un sistema, lo podemos ver como un sistema que recibe información del ambiente, de un ambiente, de un entorno, y actúa a partir de eso que ha recibido. Un agente está metido en un entorno, percibe y actúa, ¿ya? Pues un agente racional o un agente inteligente pues va a ser el que tomará las decisiones que maximicen la utilidad, ¿no? Que sean realmente útiles y que le sirvan, ¿no? Eso pues hará una gente inteligente, una gente racional. Eh, yo les recomiendo, revisen pues, parcial como que vamos a tener este viernes. Eh, ahí pues seguramente que van a haber preguntas acerca de cómo son los agentes y toda la cosa, entonces pues esto es bueno que lo tengan claro para allá. Esto ya lo tenemos ya lo hemos trabajado muy bien y hemos trabajado mucho acerca de agentes que buscan soluciones para un problema, que están metidos en un mundo, entonces cacharreamos mucho con el ratón que está buscando el queso en un laberinto, o estábamos pensando en un tipo que tiene que buscar la ruta que sea menos costosa para ir desde un lugar hasta el otro, y hemos visto ese tipo de agentes, ¿no es cierto? Pero resulta que, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos varios agentes en un ambiente, ¿no? Cuando hay varios agentes que están interactuando y que las acciones de un agente
también, digamos, como que inciden o afectan o el mundo que percibe el otro agente o, o, o digamos, o es un problema en el que están involucrados todos esos agentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos los problemas cuando hay varios agentes, ¿no? Que no siempre estamos en una situación en donde está el agente solitario, ¿no? ¿Ya? Los agentes no están solos en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, aquí nos preguntamos entonces, en los ambientes multiagentes, ¿cómo es el tema? ¿No es cierto? Entonces, para tratar el tema de la interacción de los de cuando hay múltiples agentes interactuando en un ambiente, tratando de resolver un problema, entonces digamos que ahí se han desarrollado lo que son las teorías de juegos y pues muchos algoritmos que van en pos de, de dar herramientas a estos agentes a que tomen las mejores decisiones. Nosotros vamos a ver en esta clase estos 4 temas que están básicamente como tienen que ver mucho con el tema de teoría de juegos, y hay una parte que vamos a hablar un poquito así harto de la teoría de los juegos. Y vamos a trabajar estos 4 temas, sobre todo lo que es el algoritmo Minimax, la poda alfabeta, los juegos con decisiones imperfectas y los juegos con elemento aleatorio. Y sobre todo en la primera parte, porque es que nosotros podemos tener problemas con múltiples agentes en donde pueden ser problemas del tipo, por ejemplo, una partida de ajedrez, ¿ya? En donde o gano o pierdo, ¿ya? O quedamos empatados, ¿ya? O quedamos en tablas, ¿no es cierto? En ese tipo de juegos, en ese tipo de escenarios donde uno gana y el otro pierde o el otro empata, eso se les llama también juegos de suma cero, como de equilibrio cero, porque finalmente como que las pérdidas y las ganancias, o sea, los estados de pérdida y ganancia final se equilibran, ¿no es cierto? Si yo gano y se equilibra con el perder, entonces a eso se le llama que es un problema de estado cero, ¿no? O de suma cero. Se llama así porque pues, finalmente todos los outcomes, ya los resultados, los posibles resultados de eso se equilibran y eso da una sumatoria igual a cero. ¿Ya? Entonces los algoritmos Minimax, el algoritmo Minimax, pues vamos esperemos que podamos sí, en esta clase vamos a hablar del algoritmo Minimax y que pues, lo vamos a exponer muy bien y esperemos que quede muy claro. Es un algoritmo que tiene que ver mucho con, es una estrategia para que los agentes podrían utilizar o que utilizan en ese tipo de escenarios, en ese tipo de juegos, ¿no? Cuando la idea es maximizar mis probabilidades de ganar y minimizar mis probabilidades de perder, ¿ya? Entonces ese es el algoritmo Minimax, la poda alfabeta es digamos como un algoritmo que se le puede aplicar al algoritmo Minimax para hacerlo un poco más eficiente, ¿ya? Pero pues nosotros podemos tener juegos o escenarios en donde tenemos agentes que se enfrentan entre sí y hay uno que gana y el otro que perderá, no sé. Pero también podemos tener escenarios en donde los agentes podrían colaborar y podrían, digamos, como trabajar juntos para lograr un objetivo, ¿no? Y hay juegos en donde de pronto se puede tener eso, ¿no? Hay veces en que uno juega con el otro, no sé, para tener, digamos, como que sí, o sea, entre los dos colaborar para hacer alguna cosa. Pero la idea normalmente en los juegos es sobre todo esa parte de los escenarios de suma cero, ¿no? O gano o pierdo o empato. Entonces, pues vamos a ver esto, el algoritmo Minimax, la poda alfabeta que se le aplica al algoritmo Minimax, los juegos con decisiones imperfectas. Y pues, esto es lo que vamos a ver. Entonces, en los juegos, es un elemento, sí, o sea, me parece que es muy importante el tema de los juegos, sobre todo eso, porque aquí uno, aquí digamos como que se ponen muchas de las habilidades o se crean o se potencian muchas habilidades de aprendizaje. Entonces, hay diferentes tipos de contrincantes cuando hablamos de juego. Entonces, pues podemos hablar cuando hay un juego que
humano contra humano, humano contra máquina o incluso máquina contra máquina. Entonces, por ejemplo, tipos de juegos de humano contra humano, pues tenemos el ajedrez, que es muy conocido, el parqués, no sé, o los juegos de mesa, son juegos de un humano que se enfrenta contra otro humano, aunque a veces incluso pues tenemos juegos de humano contra humano o ni siquiera, sí, o sea, hay veces que tenemos escenarios de juego de humano contra humano en donde reemplazamos a un humano por un agente, en donde le hemos dado algunas reglas para que pueda, ¿ya? Pero pues, y en ese caso sería también un escenario de humano contra máquina, ¿no? Pues la máquina estaría aquí simulando, pero pues digamos que tenemos estos escenarios, humano contra humano, o humano contra máquina, tú no podría pensar en Mario Bros, los que han jugado God of War, o Pac-Man, y, 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 y hay una cosa muy interesante, bueno, en los juegos de humano contra humano, mira aquí, pasa algo muy interesante, y es que las acciones de uno, tenemos como casos en donde las acciones de uno hacen que, o sea, como que repercuten en lo que en las acciones del otro, ¿ya? O sea, a ver, me hago entender. Si tenemos, por ejemplo, como un tablero de ajedrez donde bueno, y aquí recordemos que habíamos hablado acerca de este tipo de ambientes. Este es un ambiente en donde yo tengo acceso a todo el ambiente, yo puedo ver todo, no hay nada que me esté oculto en el ajedrez. Pero, por ejemplo, entonces, lo único que estaría oculto para mí serían las intenciones de mi contrincante, ¿no? Pero yo puedo ver dónde están sus fichas y yo sé dónde están las mías y siempre entonces cuando me toca a mí, hago mi turno, luego le toca al otro y nos podemos turnar, pero siempre mis acciones repercuten y el otro, digamos que tomará una acción a partir de esa acción que he tomado yo, ¿ya? Ese digamos que es un poco la dinámica de lo que pasa entre el tipo de juegos de humano contra humano, ¿no? Si yo estoy jugando, por ejemplo, Monopolio y yo compré, no sé, no sé si son, me imagino que han jugado Monopolio. Eh, eh, compré una casa o el hotel o no sé lo que sea en una cosa aquí, pum, y ahí cayó el otro, repercutió pues en lo que pasó ahí. Es un juego que tiene memoria, es un juego que no se queda, que no vuelve siempre como a un mismo estado. ¿Ya? Eso digamos que tiene que ver un poco con el juego. Aquí muchas veces hay el tema de la estrategia, yo cómo voy a hacer para maximizar mis opciones de ganar. En los juegos de humano contra máquina, digamos que podríamos ver que hay dos tipos de escenarios, ¿no? Entonces está, por ejemplo, juegos de tipo Mario Bros, en donde por ejemplo, pues de pronto no es tanto de estrategia, sino más bien como de habilidad, ¿no? Entonces, yo tengo que pelear contra el tiempo, tengo que pelear contra todas las berracas tortugas y los bichitos los que saltan o lo que sea, y pues gana también el que sea más hábil y el que rápidamente tome las decisiones y el que aguante y el que, digamos, como todo esto. Y uno podría tener también otro tipo de juegos de humano contra máquina, que por ejemplo el tipo Pac-Man, en donde aquí hay de pronto como una especie de estrategia donde yo puedo como hacerle emboscada a los fantasmas, ¿no? Entonces yo espero que se me vayan acercando, cuando estén ahí cerca, trin, me le como una de las galletitas y salgo a perseguirlos a todos, ¿no? Y entonces en qué momento los puedo perseguir y cómo aquí, luego cuando me tengo que huir y todo, bueno, hay como una especie de estrategia ahí metida. Hay juegos entre humano contra máquina en donde puedo tener una estrategia o de pronto no. ¿Ya? O sea, como que hay diferentes escenarios en donde se pueden tomar decisiones ahí. Cada tipo de juego también necesitará y de pronto precisará de diferentes tipos de acciones, ¿no? Y también existen pues los tipos de juegos de máquinas contra máquinas. ¿Ustedes han visto los partidos de fútbol entre de equipos de robots? Eso es bacanísimo. Búsquenlo. Es bacán. Uno también podría pues ver así tipos de juegos de máquina contra máquina. Y aquí pues interesante, ¿no? Porque básicamente un juego de máquina contra máquina es, yo le programo todo el algoritmo a todos los agentes de mi bando y básicamente lo que voy a hacer es que voy a enfrentar dos máquinas que están ahí, cada una con un algoritmo diferente, ¿no? Y pues sí, eso, con un algoritmo diferente para solucionar la cosa. Ay, chévere ver cuál gana, ¿no?
cuál de esos algoritmos va a ganar. Bueno, hay juegos también, por ejemplo, del tipo Tetris, en donde también digamos que tiene un elemento que incluso también en Mario Bros lo tiene, el tema del tiempo, en donde pues uno necesita pues como solucionar rápidamente pues el tablero, ¿no es cierto? Y la meta de cada gente, y la idea es que una gente entonces para un juego de Tetris haga la mayor cantidad de líneas, pero tiene la limitante del tiempo, ¿no? O sea que hay un tema de tomar las decisiones rápidamente, la mejor decisión, pero hay veces en que la fichita que me va a salir de pronto no es la más adecuada, entonces cómo va a ser esa decisión aquí rápidamente, porque si me demoro mucho, pues eso igual está cayendo, entonces el tipo de decisiones que se toman en un juego como este también es pues, muy interesante, ¿no? Cómo organizar un algoritmo para que juegue Tetris en ese escenario, ¿no? En el que hay poco tiempo para analizar la jugada. Y hay juegos también como este, en donde este es muy interesante, búsquenlo por ahí por internet, el Mind Ball. Es un juego en el que dos personas se enfrentan, tratan de mover una bola con la mente, una cosa como loquísima, con diferentes tipos de pensamiento, entonces la llevan de un lado para el otro y pues uno como que al principio no sabe cómo debería ser el tipo de pensamiento que mueve eso. Yo no sé bien cómo es que es lo vi por ahí, me pareció muy simpático, tampoco lo estudié muy bien, cómo es que se hace esa bola para moverse ahí con los pensamientos, pero sí, bueno, hay juegos de ese tipo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la idea es que en todo este tema de los juegos, la inteligencia artificial se centra en el análisis donde, pero ojo, porque hay diferentes tipos de juegos, ¿no? Entonces, por lo menos la inteligencia artificial trata de centrarse en analizar juegos en donde los estados se puedan representar fácilmente y que en los movimientos haya un tema de tomar decisiones. Ese es, digamos, como el que más, el tipo de juegos al que más, en el que más se han desarrollado o al que más le interesa la inteligencia artificial. Porque pues cuando hay juegos que son totalmente dependientes del azar, pues como que no es tan interesante. Pues si voy a jugar a ver el que más saquen los dados, pues eso es como aleatorio, entonces como que no ahí la inteligencia artificial pues como que no. Pero pues el tema en los juegos y analizarlos como un problema de búsqueda de soluciones, ese tema de los juegos que podamos representar y en donde los movimientos tienen que ver, o sea, hay una toma de decisión para tomar el mejor movimiento del juego, esos son los que más interesan la inteligencia artificial y esos son los que más van a interesarnos también a nosotros, pues, por lo menos en estas clases que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí, tenemos, digamos, como esos dos tipos de juegos, ¿no? Está el tipo ajedrez o está el tipo Go. Yo no sé si ustedes han visto el Go, que es un juego chino que es un juego muy viejo y que tiene muchísimas más posibilidades para jugar y para organizarse que el mismo ajedrez. La idea del Go es que uno como que uno como que encierra regiones, y esa es la idea, el que encierre las mayores regiones, el que tenga como mayor territorio cubierto con sus fichas, pues ese es el que va a ganar. La idea del Go. Entonces, digamos que en estos dos juegos está el tema de la estrategia. Yo tengo unas fichas, mi contrincante tiene otro, entonces cómo voy a jugar yo mejor o cómo va a ser esa estrategia para yo derrotar o para vencer a mi contrincante, ¿no? Y aquí sí tiene que ver completamente el tema de la estrategia. En juegos, yo no sé si ustedes han jugado Risk. Risk es un juego también chévere. Ahí el tema de, o el mismo Parqués o el Backgammon, ya que en donde nosotros tenemos dados para mover y para saber con qué, pues con el Risk uno saca los dados y con eso también depende de cuántos soldados yo me voy a enfrentar al otro, entonces para atacar un país o el otro. Entonces, hay un elemento ahí de azar, ¿no es cierto? Hay un elemento de azar en estos tipos de juegos, pero también hay una cosa ahí como medio estratégica, ¿ya?
Hay una cosa como que se va viendo, uno como que medio trata de armar una estrategia, lo mismo pasa con el parqués, o sea, el parqués es muy de azar, ¿no es cierto? Pues todo depende básicamente de las posibilidades de jugar de los dados, pero con la posibilidad que me da el dado, yo también hago una estrategia para maximizar mis posibilidades de ganar, ¿no es cierto? Esa es un poco la cosa. Entonces, a pesar de que en estos dos juegos hay un elemento de azar importante, en el RIS, pues a pesar de eso, también interesa porque hay una cosa estratégica ya en el fondo. Entonces, esos juegos no son totalmente de azar. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el póker, ¿no? El póker, pues hay una cosa que es un poco aleatoria, del azar, ¿no? De quién me sale aquí en la cama. Pero pues pasa también de cómo juego yo mejor estas cartas que tengo y el tema del bluffing y no sé, todas esas cosas. Entonces, digamos que cuando tenemos un juego como tal en el que nos estamos enfrentando los pues, dos jugadores, uno podría analizar ese juego eh, como un problema de una búsqueda de solución, ¿no es cierto? En el que yo soy un agente, el agente que mueve las fichas blancas, el otro es el agente que mueve las fichas negras, por ejemplo, y yo necesito llegar al estado deseado y es que las blancas derroten a las fichas negras, que les hagan un jaque mate, o que mis fichas blancas tengan la mayor cantidad de territorio conquistado en el juego de Go, o que todas mis fichas blancas estén en el cielo, o la ficha verde o lo que sea que esté jugando en el parqués, o que en el risco, o sea, ese es el digamos, lo que yo busco en el juego. Puedo ganar o puedo perder, ¿ya? Pero yo voy a tratar de maximizar mis opciones de ganar. Entonces, bueno, hay una cosa que tiene que ver y es que nosotros ya hemos visto, hemos hablado de la búsqueda de soluciones, hablamos de búsquedas informadas y no informadas, y vimos que eso era como un árbol, eso nosotros lo podíamos representar como un árbol y íbamos creando nuevos nodos que eran como a partir de las acciones que nosotros podríamos generar. Y pues mirábamos que dependiendo de la profundidad, eso iba teniendo, pues iba creciendo de una manera pues como muy grande. Hay una cosa muy interesante que pasa, por ejemplo, con el Go, que es un juego chino muy viejo, que lo jugaban allá en la dinastía Chong, Wikipedia. Tenemos y este juego consiste en un tablero de 19 por 19, de 19 líneas por 19 líneas, y uno ubica las fichitas en las intersecciones de las líneas. Entonces, en este juego hay 361 intersecciones, y uno podría, digamos, la cantidad de diferentes tableros, de posibles tableros que podrían existir, es este numerito, 4.6 por 10 a la 170. Para dar una idea, esas son las posibilidades que puede tener el tipo de tableros de diferentes tableros, ¿no es cierto? Y uno podría entonces pensar, buscar, hacer una búsqueda de soluciones o en un problema que puede tener tantas, digamos como tantos estados, tantos diferentes estados. Ese número, 4.6 por 10 a la 170, yo no creía, pero por lo menos hasta ahora, de lo que se conoce del universo, el universo conocido, el universo visible, ¿es número? O sea, hay más posibilidades de juegos diferentes de Go que átomos en ese universo visible. Átomos en el universo visible. Yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar lo grande que es ese número. Es un número demasiado grande. ¿Ya? Y pues por uno sí puede decir con así, básicamente no existen dos partidas de Go igual. Ya o sea, con esa cantidad de diferentes tableros posibles y todo, no existen dos partidas iguales. Muy interesante entonces para buscar también cómo analizar ahí, bueno, cómo se podría jugar mejor, ¿no? Esto para dárselo a un árbol de decisiones que analice eso, no, pues es muy grande, ¿no?
Y pues bueno, hay torneos de Go, ¿no es cierto?, en donde pues se dan unos premios muy grandes. Una partida profesional de Go puede llegar a durar más de 20 horas. Y yo les recomiendo, hay el tema de analizar una gente que juegue Go y digamos el tema de los problemas, pues yo no sé si todavía está en net, pero aquí se lo voy a escribir en el chat. Alfa, AlphaGo. Busquen ese exactamente. 20 horas, ¿usted imagina? Pero es que, hermanos, 20 horas para ganarme $2 millones. Uy, papá. ¿Qué? Si uno es bueno, pues $2 millones, $1 millón. Pero sí, muy ocupado. Busquen, hay un documental que se llama así, como se los acabo de poner en el chat, AlphaGo. Y AlphaGo es la historia, pues, hay una cosa muy interesante de unos algoritmos que desarrollaron, pues, como tratando también de dar elementos para resolver, ¿no es cierto?, para tomar mejores decisiones en un problema que puede tener tantas posibilidades. Y pues desarrollaron el deep learning y todas las cosas. Bueno, pues digamos que ahí lo pusieron a prueba, ¿no?, lo que es el aprendizaje profundo. Espero que al final de esta clase, de este curso, podamos mencionar algunas cosas del aprendizaje profundo. Pero es un juego muy, o sea, ustedes pueden ver ahí, o sea, es un juego con muchísimas posibilidades. Y pues hacer un árbol de soluciones de esto, pues un árbol sí, el árbol de estados de esto, pues muy grande. Uno podría, existen pues como taleritos más pequeños y todas las cosas, pero pues bueno, no deja de ser muy grande. Existen otros juegos como del tipo de ajedrez, ¿no es cierto?, que pues dicen que se creó por un tema pues entre dos hermanos que estaban peleando por ser los reyes de un reino por allá, pero pues el juego arrancó por allá en la India y inicialmente eran era tablero pues en el que se enfrentaban cuatro contrincantes. La verdad no sé, eso hay tantas como teorías acerca del origen del ajedrez que finalmente pues derivó en lo que conocemos ahora, ¿no?, de las blancas contra las negras, pues en ese tablero y todas las cosas. También aquí el número de posibilidades, ese número de Shannon tiene que ver con también como con la cantidad de posibles estados que puede tener el juego, y es un juego que también puede tener en teoría, pues es que para mí pensar que puedan existir mayor cantidad de posibles tableros de ajedrez o disposiciones y toda la cosa que átomos del universo, a mí me parece increíble, pero sí, eh, o sea, parece que sí, en teoría sí. O sea, 10 a la 120 pues es mucho menor que el 10 a la 170 del Go, pero igual sigue siendo muy, muy grande ya la cantidad de diferentes tableros de ajedrez. Y por lo menos del universo conocido, sí serían más posibles partidas de ajedrez o diferentes disposiciones de tableros de ajedrez que átomos en el universo también. El del universo conocido. O sea, es una cosa también que tiene muchas posibilidades. Entonces, crear también aquí el árbol para hacer un árbol de decisiones, pues para esto también es una cosa muy copiosa, muy grande, pensar pues en cómo crear eso, ¿no?, las diferentes opciones. Y pues cuando uno piensa, nosotros ya hablamos de lo que eran los árboles de decisiones, uno aquí podría plantear un poco una cosa muy similar para los juegos, siempre y cuando puedan ser representados pues como en sus estados, ¿no? Y es que uno podría crear como un árbol de juego, ¿ya?, en donde en cada profundidad, en una profundidad como tal, estarían los posibles movimientos de un jugador, ¿ya? Y el árbol de juego sirve para analizar cuál sería el efecto de las posibles jugadas. Entonces, para buscar, a pesar de que pues, necesitamos empezar a analizar esto también de alguna manera, entonces crear los árboles de juego.
Entonces la idea es que los árboles de juego nos sirven para analizar los efectos de las jugadas que podemos tener. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear un árbol de juego. Nosotros, por ejemplo, un árbol de juego para el ajedrez. Si nosotros somos las blancas, nosotros podemos empezar moviendo el peón aquí arriba o moviendo el peón no dos casillas, sino solo una. Pero pudimos haber arrancado con este peón o con este de acá o con este de acá. Yo no sé si ustedes ven mi mouse. O pudimos haber arrancado con el caballo. O sea, las fichas blancas tienen, esto es 8 por 2, 16, más 4 posibilidades de los dos caballos, son 20, o sea, tenemos como, a partir del tablero inicial, existen 20 posibilidades de arrancar, o sea, 20 nodos, digamos que hijos de este nodo inicial, del estado inicial. Y a partir de cada uno de estos nodos, el otro jugador podría también arrancar también con 20 opciones diferentes, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos 20 nodos, cada uno podría tener 20 opciones diferentes. Y de ahí para allá. Entonces, a partir de cada una de sus jugadas, uno le podría poner, entonces, cuál podría ser la siguiente jugada. Y uno podría crear ese árbol. Pero ustedes ya pueden imaginarse el tamaño de lo que sería crear un árbol de esta naturaleza. Un árbol muy grande. ¿Ya? Pero, de todas formas, los árboles de los juegos nos permitirían analizar el efecto que tiene una jugada. Ya, los efectos que tienen las jugadas. Entonces, digamos que a partir del jugador 1, ¿no es cierto? El jugador 1 genera todos estos nodos de acá, los de la profundidad 1. El jugador 2 generaría todos los nodos que estarían en la profundidad 3. Y en la profundidad 3 le correspondería al jugador 1. Aquí sería, digamos, el turno del jugador 1. Entonces, de ahí saldrían los siguientes hijos. Sí podrían ver. Entonces, digamos que cada profundidad correspondería en un tipo de juego como estos en el turno de los jugadores, ya las posibles jugadas que podría tener cada jugador. Bueno, buena parte de lo que vamos a ver aquí acerca de los juegos está basado en el trabajo de von Neumann. Él hizo un libro y es como muy importante acerca de la teoría de los juegos. El libro lo publicó en el 44, que es como está el nombre de Theory of Games Behavior, la teoría del comportamiento de los juegos. ¿Sí? Von Neumann es muy importante en el tema de los juegos, y de hecho él también analizó por allá, hizo un trabajo en donde, pues, a pesar de que los juegos tiene que ver aquí, bueno, sí, hubo una partida de ajedrez y cómo sería aquí la toma de decisiones, pues digamos que el tratado que él hizo o el trabajo que él hizo con el profesor Oscar Morgenstern, acerca de la Guerra Fría y acerca de la estrategia militar, en donde el trabajo que ellos hicieron y lo que ellos revisaron ahí es que, caramba, estamos aquí hablando por allá en los 60, 70, no sé, que en donde los gringos tenían bases militares y ojivas nucleares escondidas en buena parte del mundo, y lo mismo los rusos, en donde si uno arrancaba una cosa y hacía hundía el botón y mandaba una ojiva militar supuestamente para derrotar al otro, la represalia del otro iba a ser de pronto mucho peor, y finalmente como que no había una jugada en donde pudiera destruir al otro completamente, sino que finalmente los dos se iban a destruir básicamente al mismo tiempo. O sea, la destrucción mutua estaba garantizada en una cosa de esta. Básicamente fue como lo que ellos estuvieron analizando. Y pues sí, en la Guerra Fría, pues estas dos grandes potencias plagaron esto de ojivas nucleares y de toda la cosa, pero finalmente dijeron, uy, sí, aquí donde nosotros nos pongamos aquí de bravitos, de pronto lo que terminamos es todos aquí nos borramos al uno al otro, ya, entonces mejor hagámonos pasito también, como que pues eso fue como la Guerra Fría, y sabían que el otro también estaba bien armado, entonces como que bueno, tratémoslo aquí con suavena, un poco como la cosa. Bueno, y entonces digamos que el tema de las estrategias en los juegos pueden encontrar mucho en el tratado de von Neumann. Hay un trabajo muy interesante acerca de la destrucción mutua garantizada a partir de lo de la Guerra Fría. Y pues vamos a hablar ahorita un momentico de lo que es el dilema del prisionero, como para empezar a pensar también de lo que son las estrategias y lo que es el dilema de cuando somos dos
que estamos enfrentándonos en un juego, ¿no? Y el dilema del prisionero consiste en que básicamente nos agarraron a mí y a otro compañero que estábamos haciendo una fechoría, nos agarraron y nos encanaron, ¿no es cierto? Y entonces, pues, lo que hicieron es que nos llevaron acá, a cada uno en una habitación diferente, y entonces nos están haciendo un interrogatorio. ¿Y hubo? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, el dilema del prisionero es que si sea, somos dos, digamos, compañeros aquí de fechoría, en donde pues se pueden dar estas opciones, ¿no es cierto? Si de pronto y yo confieso que hice la fechoría, yo puedo confesar o negar que hice, que estuve ahí, ¿no es cierto? Y lo mismo el otro, ¿no es cierto? Pero entonces aquí viene, yo voy a tratar pues yo no quiero que me encanen, ¿no? Yo quiero salir libre, yo no quiero tener aquí ningún problema. Y yo tengo una opción en donde yo puedo salir libre, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, no, pues, pero yo también podría negarlo, y si de pronto el otro también lo niega, pues hombre, ambos de pronto nos condenan aquí a 6 meses de cana, pero si de pronto yo confieso, pero si de pronto yo niego que estuve ahí, pero este fulano lo confesó, él dijo, no, yo sí estuve ahí, yo lo negué, el hombre sale libre y yo quedo condenado por 10 años. Y si de pronto yo confesé y él de pronto le dio por negarlo, yo salgo libre y el hombre queda encanado 10 años, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí cómo sería, y yo no le puedo hacer señal al otro, el otro está por allá encanado en otra situación, y yo no sé qué decisión vaya a tomar él, ¿no es cierto? Él de pronto también va a querer salir libre, él de pronto va a querer tomar una decisión en donde no tenga ningún problema y pueda pues maximizar sus posibilidades o minimizar su pérdida, más bien, minimizar la pérdida de libertad, ¿no es cierto? Entonces, pues, caramba, si yo puedo salir aquí libre, ¿no es cierto? Si yo confieso, yo puedo que salga libre, pero si el hombre confiesa también, ambos nos condenan a 6 años. Pero es que lo que pasa es que si yo lo llego a negar, ¿no es cierto? Y el hombre lo negara, hombre, ambos nos encanan 6 meses, pero de pronto yo lo niego y este man dice, no, yo sí lo hice, me encanan a mí 10 años y el hombre sale libre. Entonces, ¿será que lo niego? ¿Y qué tal que el hombre no lo niegue, que diga que sí, y entonces me encanen a mí 10 años y este man muerto de la risa por fuera? O entonces yo más bien digo, no, yo más bien yo confieso que yo lo hice, ¿no es cierto? Para no tener esta opción de los 10 años. Y en el peor de los casos me encanan 6 años. Y, y, y este es un dilema muy interesante porque finalmente como que demuestra la manera en que razonamos nosotros los humanos. ¿Ustedes qué decisión tomarían aquí? ¿Ustedes qué, qué harían? ¿No es cierto? Normalmente uno dice, no, pues será que, pues que quedar 10 años encanado, mano. ¿Qué tal que usted venga yo vengo y lo niego y el hombre dice, confiesa y me encanan a mí 10 años? Entonces pero si los dos cooperáramos y tuviéramos incorporado así, pum, muy fuerte el tema de la cooperación, ambos trabajaríamos para minimizar la pérdida de ambos. Y uno podría ver este dilema del prisionero. Lo que pasa es que uno lo ve como una cosa personal, entonces, una cosa individual. Entonces yo digo, yo puedo llegar a un estado en el que yo puedo estar condenado 10 años, o puedo estar condenado 6 años, o puedo no tener ninguna condena, o simplemente condenado medio año, ¿ya? Y lo mismo va a decir el otro, ¿no es cierto? Entonces yo voy a minimizar mi pérdida. Yo digo, no, pues para estar en la opción de estar condenado a 10 años, más bien yo confieso, en el peor de los casos estoy en 6 años. Y el hombre también va a decir lo mismo. Y resulta que esa opción, en donde ambos confesamos, es la que maximiza la pérdida de los dos como conjunto, ya como equipo. Vamos a estar condenados 12 años, 6 años míos, 6 años del otro, son 12 años de condena, en donde uno queda condenado y el otro libre.
es hasta mejor ese estado en términos pues como de equipo, porque solamente serían 10 años, a diferencia de aquí que serían 12 años, aquí serían 10 años y aquí solamente sería un año, sumando los dos, pero uno nunca lo piensa así, ¿no? Uno siempre lo piensa de una manera como individual. Digo, no, yo voy a minimizar mi pérdida individual, en vez de pensar un poco en minimizar la pérdida, pero como equipo, como elemento colaborativo. Este tema del dilema del prisionero como que pone en relieve un poco de lo que sucede también con la toma de las decisiones que hacemos los seres humanos, ¿no? Un poco pone en relieve la naturaleza humana. Y pues un agente racional, realmente racional, ¿ya? Que tome la decisión, que tenga la mayor utilidad, tomaría, digamos, una cosa de esta, ¿no es cierto? En donde minimizaría la pérdida de todo el conjunto. Pero pues está acerca de los juegos, está el trabajo del profesor John Nash. No sé si ustedes vieron la película de Una mente brillante. ¿Ustedes la vieron? ¿La vieron? Película chévere, chévere la película. Y John Nash se hizo muy famoso pues por lo que él propuso pues como acerca del equilibrio de Nash y que se podía aplicar como que se aplicaba a la teoría de juegos. Y básicamente lo que decían Nash es que si hay un juego en donde existe un único equilibrio, él lo llamó así, equilibrio de Nash, y los jugadores son completamente racionales, realmente racionales, ellos van a escoger unas estrategias que forman ese equilibrio. Entonces, esto digamos que ahorita de pronto lo vamos a entender un poquitico mejor, pero ustedes recuerdan en la película, ¿alguien vio la película de Una mente brillante? Pues, como que mostró ahí un poquitico la historia de John Nash. ¿No la vieron? ¡Ah! Vayan, búsquenla, hombre, qué película tan buena. Profe. Sí. ¿Esa es la del que el protagonista del de Gladiador? Ajá. Esa es. El tipo andaba como así medio tostado, veía, era como esquizofrénico, él veía y él hablaba con unas personas que estaban ahí en su mente y toda la cosa. Estaba así como medio loco, pero era un tipo pues muy brillante. Y sí, no, la película es buena. Y pues para los que no la vieron, hombre, se perdieron ahí una parte, la explicación de lo que se trataba de la teoría de Nash acerca de esto. Y es que él decía que él tuvo una gran idea, pues en la película lo ponen así, y es que pues entraron todos los compañeros a un bar, y estaban todos ahí, pues, y toda la cosa, todos pavoneándose, todos machos así, todos, pues, y entró una rubia despampanante al bar, y entonces, pues todos dijeron, no, pues a ver cuál es el que va a levantarse a esta pelada, quién es el que va a conseguir estar con esta pelada, ¿no? Entonces todos se fueron allá, pues como que la idea era como que si todos iban en gavilla donde ella y a ver cuál era al que de pronto le paraba bolas, no, esta se asustaba y no le paraba bolas a ninguno y se iba. Entonces Nash lo que pensó en eso fue, claro, o sea, si fueran agentes realmente racionales y como que se la pillaran bien, dirían, no, pues somos dos que queremos aquí digamos, como conquistar a esta rubia. Entonces, si vamos los dos al tiempo, ella no nos va a parar bolas a ninguno de los dos, ¿no es cierto? Entonces, pues, pongámonos de acuerdo, ya, entremos aquí, o sea, aquí los dos vamos a entrar en pérdida, ¿no es cierto? Si los dos vamos al mismo tiempo, vamos a entrar en pérdida. Entonces, no, pongámonos de acuerdo. Y entonces ahorita vaya usted, hágale, yo si quiere hasta le ayudo, pues, yo voy a ser su wingman, ya, pero entonces te voy a dar la opción a vos para que vos maximices en esta ocasión tus posibilidades de estar allá, pero ojo, en la próxima me toca a mí. O sea,
Pero de esa manera, entonces, como que, bueno, listo, hágale usted, o sea, yo cedo para que maximizar las posibilidades de que el otro gane y en la siguiente ocasión, ya, yo sé que el otro va a ceder para que yo pueda ganar. Pero si yo sé que este otro nunca va a ceder y toda la cosa, no. Entonces nunca lo voy a volver a dejar ganar y siempre vamos a los dos. Yo voy a entrar aquí y lo voy a entrar a torpedear y toda la cosa. O sea, ese tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Listo, yo te voy a dejar ganar una vez, pero en la próxima me dejas así, nos vamos turnando y entonces ahí digamos como que se va la cosa colaborativa, ¿no? Y es una cosa que tiene que ver, o sea, que repercute incluso en la manera en que se entiende el mercado, la economía, ¿ya? Y repercute también un poco en que, bueno, si estamos aquí en un poco la libre competencia, es que los dos vamos a tratar de ganar este mercado, muchas veces eso explota y finalmente no le sirve a ninguno. No, en esta ganaste vos el contrato, pero en la próxima me lo gano yo, tú, y así. Entonces digamos que eso también maximiza y todos terminan ganando, ¿ya? Esta cosa de encontrar como un equilibrio ahí en este tema. Entonces, digamos que eso fue un trabajo muy interesante que hizo el profesor Nash. Ahí yo creo que ya debería estar la fecha. Él murió hace poco, por ahí unos 3 años, no sé, no hace mucho. Ya falleció el profesor Nash. Entonces, digamos que, bueno, aquí esto empieza entonces también a modificar un poco ese paradigma de, bueno, cómo en términos de los juegos, cuando de pronto, si la cosa es colaborativa o si queremos ganar, ya de pronto hay un momento en el que, como decía el gran filósofo Francisco Maturana, de pronto perder aquí un momentico para que gane el otro va a ser de pronto puede ser ganar, pero de pronto más que un poco en algún otro momento, ¿no? Entonces digamos que eso. Aquí simplemente como que voy a introducir un poquitico lo que es este juego, el juego del Hex. Bueno, entonces esto digamos lo que tiene que ver con el tema de algunos tipos de juegos. Y existen otros tipos de juegos, ¿no es cierto? Como este, el Hex, no es como tan conocido, en donde la idea es que tenemos un tablero en donde hay un borde de un color, 2 bordes de un color y otros 2 bordes de otro color. Un mosquito que me quería regalar. Ya. Y entonces la idea es que yo voy a poner fichas aquí y la idea es que me configuren un camino para llegar de un lado al otro. Entonces aquí va a ganar el que realmente logre llevar las fichas de un lado al otro. Ese es el que va a ganar en este juego. Entonces, lo que pasa es que en un juego ya como este, aquí sí la estrategia colaborativa sí ya no funciona, ¿no? Porque pues aquí sí ya yo voy a buscar la manera de maximizar y de ganar ahí la partida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia para yo tomar una decisión y empezar a hacer, digamos, como mi caminito para que finalmente me lleve a ganar? Bueno, ahí va a ser el quid del asunto. La idea es que vamos a hacer un ejercicio luego en donde ustedes van a configurar agentes inteligentes y jueguen este jueguito. Entonces ustedes tendrán que pensarse entonces cómo si va a ser un árbol de decisiones, cómo va a ser ese árbol de juegos y bueno, cómo configurar eso ahí luego, pero pues todavía no tenemos ni idea cómo hacerlo porque pues, nos falta ver todavía mucho tema para que podamos hacerlo. O mucho tema no, pues nos falta ver algunas cosas para entender cómo podríamos configurar un agente que juegue este juego. Bueno. Entonces, en todos los elementos en la teoría de juegos, como nosotros la vamos a trabajar aquí, tiene que ver primero con construir un árbol de juego, ¿ya? Para construir un árbol de juego necesitamos saber
cómo representar el estado inicial, conocer las acciones que podríamos tener y conocer digamos, como ir entonces haciendo los hijos de de ese nodo inicial. Tener en cuenta que cada profundidad de ese árbol corresponde también al turno de uno o del otro jugador. Entonces, cómo analizar ese árbol, ¿ya? Entonces aquí vamos a mirar aquí este tema, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en un juego de Tricky, ¿cómo podríamos construir un árbol de juego? Aquí de pronto empezó jugando el X, ahorita la siguiente jugada es de X. Entonces, construir árbol de juego tiene que ver con, bueno, ¿dónde pondría yo mi siguiente jugada? ¿Qué opciones tengo? Entonces, para este estado, yo podría tener, o pongo la X aquí en la casilla superior izquierda, o en la casilla inferior izquierda, o en la casilla inferior derecha, ¿ya? Entonces podríamos tener esos tres nodos hijos, ¿cierto? Pum. Casilla superior izquierda, casilla inferior izquierda o casilla inferior derecha. Y entonces, después de que está esto aquí, sería el turno del que juega ya con el circulito, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos nodos, uno pone entonces las posibilidades que tendría ese jugador para jugar. Entonces, por ejemplo, en este nodo de aquí, él podría poner el círculo acá, pero él podría poner aquí el círculo acá y de una vez ya ganó. Okay. Para este nodo, y aquí ya terminaría el juego. Y este de pronto lo puso acá y yo puse aquí la X, ¿ya? Entonces, aquí gané yo el juego. Que sería como, entonces vamos a llegarlo hasta el final, hasta que llegue un estado en el que alguien gana. Entonces aquí en este estado ganaría yo, ¿no es cierto? Si hubiera seguido esta serie de jugadas. Si se siguió esta serie de jugadas, entonces, aquí ganó el otro. Si se hubiera seguido en el nodo de aquí a la mitad y hubiera jugado él aquí, entonces de pronto hubiera seguido la partida, después hubiéramos quedado de pronto empatados, pero en este caso yo hubiera perdido el jugador 1, o si hubiera jugado yo acá, él hubiera podido jugar aquí arriba, o hubiera podido jugar aquí abajo, aquí hubiéramos quedado en empate, y aquí hubiera ganado yo. Ya hubiera ganado el jugador. Entonces aquí digamos que se hacen todas las opciones y se crea el árbol de juego. Entonces, la idea, analizar este árbol, tiene que ver con, bueno, si yo tengo esta opción inicial y yo puedo jugar aquí, aquí y acá, ¿cuál sería la mejor opción? Analizando el árbol de juego. ¿Cómo podría yo tomar la mejor decisión? ¿Por qué rama me debería ir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Cuál sería la mejor rama entonces para tomar ahí? Tenemos aquí este árbol, ¿no es cierto? En donde no podemos llegar hasta acá, ¿no es cierto? Si yo me voy por cada una de estas ramas, entonces yo sé que si yo jugué la X por acá, aquí en la esquina superior izquierda, y el otro que tiene, que es el de los circulitos, puede jugar así de las otras maneras y él puede llegar aquí. Aquí por este lado puede que gane, pero puede que pierda. Por el lado aquí de la mitad, si yo hubiera jugado la X aquí en la mitad, hubiera podido perder o hubiera podido empatar. O si me voy aquí por el lado de la derecha, hubiera podido ganar o hubiera podido también quedar en empate. Entonces, la pregunta es, analizando este árbol, los posibles estados finales que se podrían dar creando ese árbol, ¿cuál sería la mejor rama para elegir? ¿Cuál sería la mejor opción? La de la derecha. Dice Alejandro. Juan Sebastián dice la tercera. Ajá. ¿Por qué? Porque solo tendrá estados, ganar o empatar, que es mucho mejor que perder. Lo ha resumido muy bien Juan Sebastián, porque no pierde. Porque por esa rama minimizamos la pérdida. Exactamente.
esa es la idea. O sea, por ahí o empatamos o ganamos, ¿ya? Pero no perdemos. ¿Sí o qué? Entonces, digamos que esa sería. Entonces, la idea es que el árbol de juego se va construyendo por profundidad, básicamente. O sea, uno analiza y uno empieza a ir hasta el final y mirar a ver cuándo gana o cuándo pierde y toda la cosa. ¿Ya? Entonces, en este juego, aquí, la jugada es de X, entonces lo mismo. Uno podría pensar aquí, entonces yo puedo jugar aquí con la X en la mitad, o aquí con la X acá, o con la X acá. ¿Ya? ¿Cuál sería la mejor jugada para hacer? Entonces lo mismo, uno puede venir aquí, si yo pongo la X en la mitad, ¿qué haría yo? Si pongo la X por acá, si la pongo por acá, bueno, entonces ponemos. Entonces, si ustedes ven este árbol ahí, ¿cuál sería la mejor rama para tomar? ¿Izquierda o derecha? Dice Juan Sebastián, es lo mismo. La del centro es una pérdida segura, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Alguien más? Sí, no, pues aquí básicamente es una opción de, yo puedo jugar aquí en el de la mitad, ¿no es cierto? Y arriesgarme a que el otro ponga aquí para no perder supuestamente y de pronto aquí llegue a ganar. Pero finalmente, pues, eh, realmente en este caso cualquiera da lo mismo, porque en todas yo voy a perder. Si ustedes lo ven bien. Pues, aquí alguien se metió. Nelson. Ya, bueno, o sea, si de pronto el otro jugador juega de manera aleatoria, uno podría pensar así como dice Juan Sebastián, ¿no es cierto? Él de pronto puede ponerla aquí o puede ponerla acá y puede que pierda yo, pierda el jugador uno, pero puede que la hubiera puesto aquí, entonces de una gano. Ya, pero en este caso, cualquiera de las dos opciones aleatorias hubiera perdido, y en este caso también lo mismo, opción aleatoria, puede que lo hubiera puesto acá o puede que lo hubiera puesto aquí, aquí hubiera perdido y aquí hubiera podido ganar. Pero sí, o sea, ahí un poco lo que dice Juan Sebastián es indistinto. En el de la mitad seguro pierdo, en los otros dos existe una posibilidad de ganar, pero eso. Existe, pensemos en este juego, para pensar en lo que sería el árbol de juego, que es el de las pilas de roca, así se le llama. Hay dos pilas de piedra, en una hay dos piedras y en la otra solo hay una. Cada jugador puede tomar máximo dos piedras, pero en ese caso deben ser de la misma pila, de la misma casilla. Y un jugador gana si el contrincante hace el último movimiento. Entonces, podremos crear aquí el árbol de juego, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo jugar que quito una sola piedra de la pila de acá, o puedo quitar dos piedras de esta casilla, o puedo quitar una sola de acá. Entonces, aquí ya luego le tocaría al jugador 2. El jugador entonces 2 tomaría una piedra, puede ser que tome esta piedra de acá o que tome esta piedra de acá. El jugador 2 aquí, pues sería que solamente tome una piedra, o aquí, que tome una piedra o que tome las dos piedras. Y yo luego debería volver a tomar una piedra en este caso. Entonces, aquí, cuando yo tomo la última piedra, pierdo, ¿no es cierto? Aquí, cuando tomo la última piedra, pierdo. Aquí, pues como
sí, en este caso, por ejemplo, yo tomé una piedra de aquí, entonces él pudo haber tomado una sola o pudo haber tomado las dos. Él pudo haber tomado las dos piedras, entonces gané. O él de pronto tomó solo una, entonces de pronto después a mí me hubiera tocado tomar una sola piedra, entonces hubiera perdido. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la mejor opción? La del centro, ¿ya? En esta de aquí siempre voy a perder, en esta de acá voy a ganar, en esta de aquí hay una en donde puede que gane, pero ahí puede que pierda, pero lo más probable es que pierda. Ya todo uno de pronto trata de maximizar eso, ¿no? De maximizar las posibilidades de ganar. ¿Ya? Entonces, ese es otro jueguito o otra, digamos, como pensar tenemos una chocolatina de 2x2, en donde el cuadro de la esquina superior izquierda está envenenado. Cada jugador debe tomar 1 o 2 cuadros de chocolate y pierde el jugador que se coma el cuadro con veneno. ¿Cierto? Entonces yo puedo empezar, si vamos a crear aquí el árbol del juego, ¿no es cierto? Entonces, pues, o sea, digamos que si yo arranco y me como la chocolate, el cuadrito de aquí de arriba, pues ya de una vez pierdo, pero me puedo haber comido este de acá, o me puedo haber comido dos, o estos dos, o me puedo haber comido solo uno. Entonces, digamos que cuáles serían las opciones, pues uno podría quedar entonces ahí como todas las opciones del árbol de búsqueda, ¿no es cierto? Del árbol de juego. Entonces, digamos que de pronto yo me comí este de acá, entonces uno podría empezar a pensar, bueno, a partir de este estado, ¿cuál debería ser la siguiente jugada? Entonces, si tuviéramos este de acá, es que con la jugada inicial son muchos estados, ya es algo mucho más grande. Entonces, digamos que si mi contrincante jugó y se comió este cuadro de acá, ¿cómo podría ser mi árbol de juego? ¿Ya? Entonces, puede ser que me coma dos, perdí de una vez. Puede ser que solo me coma una, que me coma aquí la de aquí. O puede ser que solo me coma la de acá, o que me coma estas dos de aquí, o que me coma... también, sí, ¿no? O puede ser que me coma las dos de aquí, estas dos de acá, ¿no es cierto? Porque siempre no puedo comer dos. Entonces, uno dice, si yo me como estos dos de aquí, de una vez pierdo. Si me comí este de aquí, aquí todavía no he perdido. Si me comí este de acá, todavía no he perdido. Si me comí estos dos de aquí, pierdo. Si me comí el 1 y el 3, también pierdo. Si me comí el 2 y el 3, pues le quedó aquí una al otro fulano. Y entonces yo podría crear entonces el árbol. Entonces, dado el caso, pues, me podría entonces empezar a expandir el árbol, ¿cierto? Y entonces con este árbol tú no dices, bueno, si me lo comí este de acá, pues pierdo, ¿no? Si me comí este de acá, puede que gane, puede que pierda aquí, o sea, tengo dos opciones de ganar o tengo una de perder. Si me comí este de aquí abajo, tengo una aquí en donde gano, tengo una opción donde pierdo, o tengo otra opción aquí donde gano. Y si me voy por este lado de acá, pues de una vez perdí, ¿no? Si me fui por esta opción de aquí, gané. Entonces, ¿cuál debería ser la opción? ¿No es cierto? Porque hay varias en donde yo puedo ganar, ¿no es cierto? Aquí hay una en donde tengo dos opciones de ganar, vea eso. Una donde pierdo. Aquí también tengo dos opciones de ganar y terminar. Pero pues la idea es que en ese árbol de juego, ustedes ya lo han pillado, uno siempre trata de buscar las opciones o las ramas en donde yo voy a perder menos. ¿Sí o qué? Entonces, todo esto es como para que empiecen a pensar o para ahorita que vamos a empezar a hablar del algoritmo Minimax, que ustedes sepan, cuando yo juego,
La idea mía es maximizar mis opciones de ganar. Y espero que con esas opciones, cuando le toque al otro, el otro también va a tratar de maximizar sus opciones de ganar. Pero yo le quiero dar las menores opciones a él. Entonces yo voy a tratar de maximizar las mías y minimizar las de él. Esa es la idea. Entonces, la idea del algoritmo Minimax básicamente es se aplica cuando hay juegos de dos participantes. Entonces está el participante max y está el participante min. ¿Ya? Uno siempre trata de ser el participante max, ¿no? Entonces, la idea con el algoritmo Minimax es que el participante max, entonces es el que arranca en algún momento, ¿no es cierto? Luego le va a tocar a min, luego le va a tocar a max, luego le va a tocar a min. Entonces siempre nosotros vamos a ver que bueno, en estos juegos en donde hay pérdida o ganancia, uno lo podría ver como, uno podría eso nombrarlo como, o anotarlo como unos estados como tal. Entonces, en un caso como este, la idea del algoritmo Minimax es hacer una jugada, la salida, bueno, la salida del algoritmo es la jugada que debería realizar Max en la raíz. Entonces, cuando desplegamos todo el árbol y empleamos el algoritmo Minimax, la salida del algoritmo Minimax es qué jugada debería hacer yo aquí, en el nodo raíz. Esa es la salida del algoritmo Minimax. Y él va entonces a analizar el tema de los turnos del jugador min, del jugador max, del jugador min, pero entonces siempre la salida cuando yo aplico el algoritmo Minimax es revisar cuál debería ser entonces la jugada entre los tres. Y ustedes ya vieron, pues la idea es que uno trate de tomar siempre la decisión en donde uno no pierda. ¿Sí o qué? Entonces, en ese caso, si nosotros aplicáramos el algoritmo Minimax, uno dice, es que aquí aquí pierde jugador 1, pierde jugador 1, aquí pierde jugador 1 y aquí gana, en este caso. Pero como ustedes ya lo dijeron, en el del centro es donde gana. Entonces, el algoritmo Minimax aquí le va a decir, cuando ustedes lo apliquen, les va a decir, por este lado, gana seguro. O por lo menos maximiza sus opciones de ganar. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Necesitamos una definición formal del juego. Necesitamos entonces tener un estado inicial para describir el nodo max, el nodo inicial, el nodo raíz. ¿Ya? Vamos a tener un conjunto de operadores que son los que nos van a empezar a dar las siguientes ramas del árbol. Y ahí y recuerda entonces, cada profundidad corresponderá al turno de uno de los dos jugadores, el jugador max o el jugador min. Entonces nosotros vamos a necesitar el estado inicial, un conjunto de operadores, la prueba terminal para saber si se ganó o si se perdió o si ya terminó realmente la prueba terminal es decir si ese nodo que hace parte ahí del juego hace que el juego se termine, si ahí ya termina. ¿Ya? Y vamos a necesitar otra cosa, que es una función de utilidad. Y entonces yo les pregunto, bueno, la función de utilidad ahí, la función de utilidad, la idea es asignar un valor numérico al resultado obtenido por el jugador max en el juego. Esa es la función de utilidad. Yo le doy una nota, lo califico finalmente ese nodo sí terminó, ¿no es cierto? Y si llegamos a un nodo en donde termina, que hacemos la prueba terminal, le hacemos una función de utilidad. Y entonces, ahí entonces podemos calificar el resultado que obtuvo ese jugador. Entonces, en un estado como este, normalmente, bueno, ¿cómo pensarían ustedes que sería la utilidad para
mm, para calificar cada una de las soluciones o de los terminales de soluciones como tal del problema, ¿no es cierto? Porque una cosa es que el problema se solucione, o sea, que termine el juego, ¿ya? Que el juego ya se acabe, y otra cosa es saber si esa solución del juego pues fue buena para mí, ¿ya? O si fue buena para el jugador Max, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la utilidad entonces para el jugador Max en cada uno de los caminos? ¿O cómo, qué se les ocurre a ustedes? Bueno, les voy a ayudar. Uno puede decir entonces que cuando el jugador pierde, le podemos dar una utilidad de -1. De decir entonces, aquí la utilidad es muy mala, es muy bajita, pero cuando gano, mi utilidad es, cuando gano, por ejemplo, aquí la utilidad yo puedo decir, no, aquí gané. Cuando ganamos, entonces pongámosle que la utilidad es 1, ¿ya? O sea, por aquí ganamos, por aquí perdimos. Digamos que podría ser una manera, y es como la manera en que uno podría, sí, podría ser una manera para calificar esas utilidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, es lo mismo, aquí uno podría decir, uno podría calificar cada una de las ramas y decir, si me voy por aquí pierdo, entonces le voy a poner una nota de -1, por aquí puede que gane, por aquí puede que pierda, por aquí puede que gane, entonces aquí va a ser +1, -1, +1, aquí. Entonces uno lo que hace en el algoritmo Minimax es que se aplica la función de utilidad en los nodos terminales. O sea, cuando ya se termina el juego. Se terminó el juego aquí en este nodo, me envenené, entonces pues, me envenené, perdí, le puse -1, ¿ya? Aquí también me quedó uno solo, me tocó comérmelo, perdí. Aquí el otro se lo comió, a este le voy a poner un +1, ¿ya? Entonces uno califica eso. Se califica entonces los nodos en donde se pudo haber terminado el juego, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, cuando hay juegos en donde de pronto la utilidad puede ser no ganar y perder, o sea, no puede ser, puede que no sea -1 o +1, sino que de pronto puede ser que cada jugador tiene 3 lanzamientos y la idea es que yo voy a maximizar entonces mi utilidad, ¿no es cierto? En este caso, y la idea es que aquí va a clasificar el que obtenga 200 puntos acumulados, ¿no es cierto? Entonces aquí puede ser un juego en donde se gana o se pierde, ¿no es cierto? Tenemos 3 lanzamientos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, cuando hay un juego donde se gana o se pierde, la función es 1 si se gana o -1 si se pierde, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, el ganar o perder va a depender de los puntos, de cuántos puntos se obtuvieron acumulados. Entonces aquí digamos que puede haber una función de utilidad o la función de utilidad pues sí, va a ser o gané o perdí, pero también va a haber algo por allá adentro, un estado en donde puede haber una variable real, pues un número entero o lo que sea, o sea, puede no ser así una cosa tan binaria como ganar o perder simplemente, sino que gano o pierdo, pero también a partir de una suma de lo que haya pasado por acá, de los estados. Entonces, uno podría entonces también crear el árbol de juego para el tricky. Entonces, si mi estado inicial es aquí vacío, entonces yo puedo empezar, entonces el jugador Max puede jugar aquí las X en todas estas filas. Luego el jugador Min puede jugar luego y crear entonces todas las siguientes opciones de juego a partir de eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta primera, entonces él podría tener todas las 8 opciones siguientes. Y así uno podría ir creando ese árbol de juego. Y pues ustedes ya pensarán ya verán que es un árbol un poquitico grande. Y al final entonces ustedes de pronto van a ver, si me fui por acá, entonces puedo tener que aquí en este hubo que ganó el 0, en este ganó el X,
en este no ganó ninguno, entonces aquí hubo un empate. Entonces uno dice, ah, bueno, en este caso, para calificar la cosa, en estos nodos terminales, uno podría decir, bueno, cuando hay un empate, ¿qué utilidad uno le podría dar a los empates? Podríamos dar un 0, ¿no? Pues no gané, no tengo +1, pero tampoco perdí, no tengo -1. Normalmente en este tipo de juegos se hace así. Cuando gano, tengo la utilidad de +1. Cuando pierdo, tengo la utilidad de -1. Y cuando empato, quedamos en 0. Entonces, este 0 sería la utilidad vista desde el punto de vista de Max, del jugador Max. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el algoritmo Minimax? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí el nodo Max, de donde derivan los nodos siguientes. Este ya es el turno entonces de min, de aquí van a seguir otros, y aquí puede que hayan unos terminales, ¿ya? O van a haber unos terminales o lo que sea. Y digamos que estos terminales están así anotados. Aquí tengo un -1, aquí tengo un 0 y aquí tengo un -1. Aquí tengo un 1, 1 y un 0. Y aquí tengo un -1, un 0 y 1. Entonces, la manera en que trabaja el algoritmo Minimax es que min, aquí en este nodo, se le va a asignar el menor valor de los que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a este nodo de acá, aquí tengo un -1, aquí tengo un 0 y aquí tengo un -1. Entonces yo a este nodo le voy a asignar un -1. Por la acción 2, aquí tengo un 1, un 1 y un 0. Entonces a este nodo le voy a asignar un 0. Y a este nodo por acá, tengo un -1, un 0 y un 1. Entonces, como estos son derivados del nodo min, le voy a asignar por acá un -1. También, porque le voy a subir el menor valor. ¿Ya? O sea, si de min salen unos valores aquí que ya son terminales, entonces yo le voy a poner ahí el menor. O sea, hemos dicho, yo voy a asumir que el jugador min hizo la mejor jugada que le correspondía a él y me puso a perder. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, ojo, las utilidades solo se calculan en las hojas, o sea, cuando el juego ha terminado. Solo se calculan ahí. Y lo que se hace es que se empieza a propagar esos valores en el que se termina de abajo hacia arriba. Esa es la idea en que así es como trabaja el algoritmo Minimax. Digamos que la utilidad no es 0, -1, o sea, no es +1, 0, -1, sino que son ya números enteros como tal. Entonces, lo mismo sucede. Tenemos aquí las utilidades. Entonces, con eso que les acabo de decir, teniendo estos de aquí, ¿qué decisión debería tomar el algoritmo Max? ¿Irse por la rama 1? ¿Irse por la rama 2? ¿Irse por la rama 3? Cuando tenemos estas utilidades por acá. ¿Cuál debería ser la opción que él debería tomar? La de mayor utilidad, o sea, ¿cuál pensarías vos que debería ser entre todas esas opciones, Miguel? ¿Y por qué sumando todas las utilidades? O sea, según eso, entonces, ¿cuál sería la mejor opción? La derecha. Ajá, la utilidad me beneficia. O sea, aquí por la derecha, entonces, porque 15, 14
y 5, 19, 20, 21. Aquí me da una utilidad de 21. Y aquí me da 4 y 6, 10, 12. Y aquí me da 12 más 8, 20 y 3, 23. La derecha, la utilidad me beneficia, Juan Sebastián dice, es la utilidad menor, ¿no? O sea, la rama con utilidad menor. Dice Juan Sebastián. Miguel Ángel dice que será la izquierda, Joan dice la izquierda, pero ¿por qué la izquierda? ¿Por qué la izquierda, Miguel o Joan? Porque la utilidad en ese lado es mayor por el nodo raíz max. Ajá. Pero se selecciona la hoja con mayor utilidad, dice Juan Sebastián. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, aquí en la izquierda entonces sería, ¿cómo sería? O si sería la... Ajá, exacto, listo. Entonces, por ejemplo, entonces en ese caso, ¿cómo sería, Juan Sebastián? ¿Qué valor asigno aquí? ¿Qué valor asigno aquí y qué valor asigno acá? La izquierda tiene un 14. En el centro 6. La izquierda tiene 14, la derecha tiene 12. ¿Será que está al revés mi imagen? Que yo veo que... ¿Cómo así, Joan? ¿Cómo así, Joan, que C322? Ajá, está con Max, o sea, si fuera con... Lo que pasa es que ahí Johan se la pilló. Lo que pasa es que como este es el nodo min, o sea, esta es la profundidad que le tocaba a min, entonces él tiene esta opción de utilidad para max, en donde me da 3, o me da 12, o me da 8, ¿ya? Pero entonces el número que voy a ponerle aquí a este número, yo voy a pensar que aquí que sería un 3. Y aquí voy a pensar entonces que el menor, porque este es el mínimo, ¿ya? O sea, es el que más me va a poner a perder a mí. Aquí voy a poner un 2 y aquí voy a poner un 2. Aquí voy a poner un 3, un 2 y un 2, ¿ya? Entonces, finalmente, Max, ¿cuál va a poner? ¿Qué decisión debería tomar? ¿El que le da 3, el que le da 2 o el que le da 2? Exactamente, exactamente. O sea, siempre el jugador min va a tratar de darme la menor utilidad, o el jugador min va a tratar de hacer la jugada que dé la menor utilidad al jugador max. ¿Ya? Entonces, para que el nodo max decida cuál de las diferentes jugadas debería elegir, entonces él va a tratar de elegir en la que el nodo min le ponga a la decisión de min o max es dependiente del nodo anterior. ¿Cómo así? Sí. Si fuera max, sería 12, 6, 14, ¿sí? Uh-huh. No, 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 o sea, yo creo que la decisión depende de a ver,
Yo siempre voy a tratar de ser aquí, o para sacar los valores, sería ver si es min o max el nodo anterior. No, lo que pasa es que depende. A ver, yo siempre voy a hacer max y mi contrincante va a ser min. Y yo voy, y si yo sí estoy jugando aquí, ¿ya? O sea, uno en el algoritmo minimax siempre va a tratar de que gane el jugador max, ¿ya? Y la idea es que entonces max tome la opción de mayor utilidad y dejarle a min las opciones de menor utilidad. ¿Sí me hago entender? O sea, como que sea Entonces, a ver, lo que pasa es que cuando min le toque a él aquí, ¿ya? Para que lo entendas, él va a tener allá su algoritmo minimax. Entonces, él va a ser max en este estado y él va a ser, a él no le importó lo que pasó antes. Él jugó y ya lo que sea, pero entonces él aquí va a ser un árbol de juego, ¿ya? Y entonces él va, si para mí como tal, a ver, no nos enredemos aquí. Min está aquí en esta jugada. Y a él le da que si se va por acá, le va a dar una utilidad grande, aquí una utilidad pequeña y aquí una utilidad... ¿ya? A min en esta jugada. Entonces él va a decir, en estas opciones yo voy a utilizar la jugada que me da la mayor utilidad. Pero para min, ¿ya? Esa es la utilidad para min. Entonces, que la utilidad, si es una utilidad grande para el jugador min, es una utilidad baja para el jugador max. ¿Ya? Entonces, la cosa esa de que depende del nodo anterior, el algoritmo minimax arranca desde un nodo raíz, ¿ya? Él arranca desde aquí y él sopesa todas las opciones que se pueden desarrollar del juego a partir de ese nodo. A partir de esa posición, él va a sopesar todas las posibles acciones, ¿ya? Entonces, con todas esas posibles acciones de jugar, entonces él lo que va a hacer es decir, bueno, si yo juego aquí así, y luego él juega así, y luego yo juego así, y luego él juega así, y así, nos vamos tornando, esto termina en unos nodos finales con un grado de utilidad para el jugador max, porque el jugador max creó su árbol de juego. Entonces, él con todos esos nodos que podría decir, él lo analiza, y él dice, si me voy por este lado, voy a tener la pérdida mía va a ser menor que por este lado. Aquí yo voy a perder mucho más, aquí mi utilidad es mucho más baja, aquí mi utilidad es mucho más baja. Entonces yo me voy a ir por el lado en donde voy a tener una menor pérdida, en donde voy a tener una mayor utilidad. O por lo menos voy a minimizar mi pérdida. Entonces siempre yo voy a minimizar las pérdidas que pueda tener en la jugada del jugador min. Pero luego cuando le toque a max, él va a maximizar sus opciones de utilidad. No sé si quedó claro con esta explicación, Juan. No es que dependa del nodo anterior, o pues que si aquí no hubiera sido min, sino que hubiera sido max. No, sí, el árbol se desprende a partir de que hay un jugador max que él quiere mirar a ver cuál es su mejor jugada. Bueno, listo, perfecto. ¿Y para todos quedó claro o quedó más enredado? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en este caso, él dice, no, yo voy a irme por este lado, lo que les decía, porque por aquí, por este lado de acá, lo que pasa es que el jugador min puede tener aquí una inteligencia artificial y entonces él va a emprender la acción que le genere esta de acá. Entonces, por eso, si yo voy a considerar, yo voy a pensar que el jugador min es inteligente y que puede resolver ahí el problema. Entonces, por eso también es que se transporta entonces entonces eso. Entonces, finalmente lo que él va a hacer aquí, si le tocara al jugador min, es que él va a tomar la decisión que me genere menor utilidad a mí, que le genere menor utilidad al jugador max. Eso va a tomar aquí la decisión del jugador min.
Lo mismo en este nodo, él va a tomar esta decisión. Lo mismo en este nodo, él va a tomar esta decisión, la que genere la menor utilidad para el jugador max. Entonces, con eso de ahí, o sea, si el jugador min sabe inteligencia artificial, él va entonces a trabajar, a emprender esta acción. ¿Ya? Entonces, Max lo que va a tratar de hacer es, con esta jugada que hizo Min, él va a tratar de obtener el mayor valor. O sea que en ese caso sería 3 para este nodo, ¿ya? O sea, entre estos, como ya este es el que le toca al nodo Max, entonces yo transporto por acá el 3. Entonces, a partir de ahí, él dice, bueno, por este lado, entonces yo me voy a ir por este lado es el que tiene la mayor utilidad, voy a tomar ese y voy a asumir que mi utilidad va a ser 3. Y esa sería la decisión que él tome. Entonces esa es la decisión minimax. Uno supone siempre que el jugador min va a jugar con la intención, ese aquí, con la intención de disminuir al máximo la utilidad de max. Entonces, si aquí en estos casos le toca al jugador min, él va a disminuir mi utilidad, la utilidad del jugador max. Entonces, él aquí va a jugar con 3, él aquí va a jugar para que a mí me dé 2, él aquí va a jugar para que a Max le dé 3, él aquí va a jugar para que a Max le dé 2, él aquí va a jugar para que a Max le dé 2. Entonces, esa es, digamos, como lo que, con estas 3 opciones, entonces uno, digamos, que quería eso. Entonces, Min siempre juega con la intención de disminuir la utilidad de Max y Max va a jugar con la intención de maximizar su utilidad. Entonces, uno aquí podría pensar, bueno, si aquí tengo un -1, y esta era la jugada de Min, ya, ¿no es cierto? Esta aquí era +1, aquí era -1, +1. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí en el nodo Max, ¿no es cierto? Yo voy a transportar entonces la mayor opción que esté por acá abajo. Entonces, aquí en este caso, yo empiezo a subir. Esto va a tener un -1 y este va a tener un -1. Este es el del min. Entonces, a este le corresponde también -1, -1. Entonces, por este lado, digamos que la utilidad es -1. Por este lado de acá está el -1. Y entonces aquí tengo, este es mi jugador max. Él va a agarrar la mayor opción entre estas dos. Entonces, max aquí transporta el -1. Y este es el jugador min. Y él aquí tiene un -1 y aquí tiene un +1. Entonces, ¿cuál va a transportar acá? El -1. Entonces, por este lado también sería -1. Por este lado también sería -1. Y por este lado sería el +1 que transportó aquí a este min. O sea, por aquí solamente sería +1. ¿Ya? Entonces, de nuevo, entonces aquí al transportar el 1, como esta era la jugada de Min, Min podía jugar aquí para que a Max le diera -1 o podía jugar aquí para que le diera +1, o sea, para que ganara Max. Min seguramente va a jugar por este lado. Entonces, por eso voy a transportar aquí en la utilidad que daría, que sería -1. Aquí Min sí no tiene nada para hacer, aquí sí ya Min pierde. Entonces, digamos que esa es la manera en que se transportan las utilidades en el algoritmo minimal. Y finalmente, utilizando esto, la decisión que se tomaría por el algoritmo minimax es tomar la rama con esta acción de tomar dos piedritas de la posición C. Entonces, para este arbolito, ¿cuál creen ustedes que sería la decisión minimax? Piénsenlo un momento y lo conversamos.
La del medio, dice Joan. Una cosa como esta podría salir luego en un parcial, ¿no? Joan dice que la del medio. ¿Qué opinan los compañeros? O sea, Sebastián dice también que la del medio. Joan, ¿por qué la del medio? Las dos primeras profundidades son positivas más 1. Sí, o sea, aquí, a ver, aquí en max escoge más 1. O sea, aquí, claro, en este nodo max, él va a escoger la opción más 1. Aquí queda un más 1 y pues aquí min no va a poder escoger otra cosa, sino que se hace mismo más 1 y pues por este lado podemos ganar. Si fuera por este lado, por ejemplo, min aquí va a escoger la opción menos 1. Max va a tratar de escoger la opción más 1. ¿Ya? Entonces digamos que, bueno, aquí max va a escoger este más 1. Pero ¿qué pasa por aquí? Min va a escoger este menos 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un menos 1, aquí tenemos dos menos 1. Max, pues escoja por este lado este menos 1 o este menos 1 de acá. Él va a escoger la mayor opción y pues igual le va a dar menos 1. Aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un más 1. Menos 1 y más 1. Min aquí va a escoger el menos 1. Aquí tenemos un menos 1. Y por este lado lo mismo. Este max aquí, en esta opción, él escogería este más 1 en vez de estos dos menos 1. Pero aquí min va a escoger este menos 1. Aquí tenemos el menos 1 de este min, aquí tenemos el menos 1 de este min y aquí tenemos el más 1. ¿No es cierto? Que vendría por acá. Entonces max, él va a decir, no, pues ni por este ni por este, voy por acá. Ahí está entonces cómo quedarían cómo quedarían las utilidades, cómo se van entonces propagando. ¿Sí está clara la manera en que se propagan las utilidades en el árbol de los juegos? ¿O hay algo que todavía queda ahí como medio en duda? Si fuera así, ¿con qué, Alejandro? ¿Todavía estás confundido? Bueno, siempre, como estos de 2 turnos, yo siempre voy a pensar que yo, como jugador max, voy a tratar de tener la mayor utilidad. Y el adversario, como jugador min, va a tratar de minimizar la utilidad del jugador max. Entonces siempre, por ejemplo, este es el turno de max. Aquí max ganó, tiene una utilidad de más 1. Aquí perdió, menos 1, menos 1. ¿No es cierto? Aquí hay empate. En las 3 ramas todas dan menos 1. Vamos a ver. A ver, aquí, por ejemplo, este es el nodo min, Alejandro, píllatela a ver. Entonces aquí, elija lo que elija en este estado, va a ganar el nodo max. Aquí min, por este lado, él va a ganar menos 1, entonces aquí va a ser la utilidad para max de menos 1. Aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos más 1.
Aquí tenemos el nodo max. Max va a elegir entre un +1 y un -1 por este lado. Entonces aquí Max debería elegir la opción del +1. ¿No es cierto? Pero por este lado Max va a elegir entre un -1 y un -1. Aquí solamente Max puede ser -1. Tenemos aquí -1, tenemos aquí +1. Y Min, él va a decir, entre estas dos opciones, Min va a elegir la opción que tenga, que sea de menor utilidad para Max. Entonces Min aquí va a elegir la opción del -1. Porque aquí la idea es que Min, yo voy a asumir que Min es inteligente, que es una gente que toma buenas decisiones, entonces va a tomar las decisiones que más le convengan a él, o, por decirlo de otra manera, que menos le convengan a Max. ¿Ya? Entonces Joan tiene razón, todas dan -1. En este caso, Minimax aquí no va a tener ninguna utilidad. Él dice, no se decide por nada, por los tres da lo mismo, vamos a perder. Pero me parece, Alejandro, ojalá que entendas cómo es que este Max llega a tener aquí un +1 de utilidad. Este Min aquí heredó un -1, básicamente. Aquí yo se le propagó un -1. Y este Max, entre este -1 y entre este +1, él va a elegir el +1. Pero aquí le toca el turno a Min. Y Min, entre este -1 y entre este +1, Min siempre va a elegir el -1. Va a elegir el menor valor. El menor valor para Max. Va a ser el mayor valor para Min. ¿Ya? Pero eso no, en este algoritmo no estamos considerando el valor, cuánto costo o qué cosa tendría que ver con Min. Min va a él quiere minimizar la utilidad de Max. ¿Ya? Entonces, por eso, a este Min de aquí, él hereda el -1. Él va a tener la utilidad del -1 que le vendría por el lado que más le conviene. ¿Sí queda más claro, Alejandro? Ah, bueno, listo, excelente. Tenemos, por ejemplo, este juego de Tricky. Entonces, aquí, entonces la jugada sigue, es para Max, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo hiciéramos aquí, entonces Max podría poner la X acá. Max podría poner la X aquí en la mitad, o Max podría poner la X aquí en esta esquina de acá. Si la pone acá, le toca luego a circulito. Entonces el círculo lo puede poner aquí en la mitad o lo puede poner aquí al final. Y aquí de pronto ganaría X. ¿Cierto? Aquí tendríamos un +1. Si pusimos aquí la X en la mitad, él puede poner un círculo a este lado o puede poner un círculo aquí en esta esquina. Y en ambos casos, entonces va a ganar la X. Tenemos utilidad de +1, +1. Aquí, si pusimos la X aquí en la esquina inferior derecha, el círculo puede poner acá, aquí en este lado de acá, o puede ponerlo en la mitad. Si lo pone en la mitad, pues la utilidad es -1 para Max. Y si lo puso aquí en este lado, la utilidad sería +1 aquí al final, porque ganó con este tricky. Entonces empezamos a propagar. ¿Ya? Este era el turno de Min, ¿no es cierto? Entonces aquí en Max aquí dice, no, pues aquí ya perdí, porque aquí ya me ganó, aquí ya ganó el círculo. La utilidad aquí es -1. Aquí, en este nodo, como en este nodo, ¿qué utilidad entonces voy a heredar? Ah, como aquí los únicos nodos que tenía aquí, había solo uno que ganaba, aquí voy a subir el +1. Entonces aquí tengo entre este -1 y un +1. Para este nodo Min, él va realmente a elegir el nodo que le des la menor utilidad a Max, o sea, el que lo ponga a ganar a él. Entonces él aquí va a subir el -1. Por eso aquí, aquí nosotros vemos este valor de -1. Aquí tenemos entonces, en este por acá era +1. Como este era el turno de Max, sube solo +1. Por este lado de aquí era +1, también solo sube +1. Este Min puede o tomar por acá o va a tomar la menor decisión, pero pues aquí sí es o +1 o +1. Aquí solo llega un +1. Y por este lado,
Max, aquí le llegaría un +1, aquí tiene un -1. A este jugador aquí, a Min, entre este +1 y el -1, va a elegir el -1. O sea, él va a ganar por este lado. Entonces tenemos aquí el -1, +1, -1. Entonces, si eso los propagamos hacia arriba, entonces vemos que, tomando aquí el de la mitad, tenemos la decisión de tomar la X en el centro, de tomar esta de acá, es la que mayor utilidad nos da. ¿Listo? Bueno, sí quedó claro la idea general del algoritmo Minimax, ¿no es cierto? Siempre en el turno de Max, él va a tratar de tomar la decisión que le dé mayor utilidad. Y él siempre va a asumir que al turno de Min, él va a tomar la decisión que le dé la menor utilidad a Max. O sea, Min siempre va a tomar la decisión de menor utilidad para Max y Max debería tomar la decisión que le dé mayor utilidad a sí mismo. Esa es la idea del algoritmo Minimax. Y con eso, entonces, uno podría propagar las utilidades para decidir entre las diferentes acciones cuál debería ser la acción que debería tomar el jugador Max. ¿Listo? ¿Está claro la idea general del algoritmo Minimax? ¿O hay alguna duda aquí en este minutico que nos pasamos de la clase para que la podamos resolver? Bueno, muchachos. Entonces, sí, Alejandro. No, algoritmo Minimax siempre, siempre va a asumir, o sea, siempre se aplica, por ejemplo, si es mi turno, yo digo, yo soy Max y voy a poner a mi contrincante como si fuera Min, ¿ya? Entonces siempre arranca el nodo Max, ¿ya? Siempre yo arranco en un estado en donde yo soy el nodo Max, ¿ya? Entonces uno siempre lo aplica. En un juego en donde están dos agentes, entonces él va a tratar de decidir. Entonces él dice, voy a hacer mi árbol de decisión. Entonces yo soy Max, mi contrincante es Min y empiezo a crear todo es mi turno, ¿no? Entonces es mi turno. ¿Qué debería yo decidir? Entonces dice, listo. Entonces yo aquí me agarro como Max y el otro es Min. Entonces estas son mis opciones, él puede tener estas opciones, y entonces él dice, bueno, entonces entre todas estas yo voy a tomar esta decisión. Y luego le tocará al otro, entonces él toma su decisión. Y luego le toca al otro. Entonces el otro, si también tiene el algoritmo Minimax, él dice, listo, este es el estado del mundo. Entonces ahora yo soy Max, entonces yo voy a poner aquí, entonces estas serían mis opciones. Si yo juego aquí, entonces entonces luego él jugaría aquí, entonces él sería Min, entonces luego entonces ahí lo despliega. Él desplegaría así su árbol del juego, ¿ya? O sea, la manera en que se despliega el algoritmo Minimax siempre arranca de un nodo Max. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos este viernes para que hagamos el parcial. Ojalá que no haya, o sea, que podamos hacerlo, ¿no? Pues si hay una flexibilidad académica o lo que sea y toda la cosa, pues de pronto tocaría aplazarlo y toda la cosa, pero si todo está normal, si todo está bien, entonces ya saben que este viernes tenemos parcial. ¿Listo? Bueno, muchachos, paremos aquí la grabación.